Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, 2 months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see you at practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones. Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Estamos ante una nueva entrega sobre el tema del aborto en Irlanda. Una nueva entrega que lo que pretende es dar claridad y luz a este referéndum que se está viviendo en Irlanda con mucha paz. Sí, amigos, en Irlanda se está viviendo el referéndum de una forma muy diferente a lo que entendemos por el enfrentamiento político. Prácticamente los partidos políticos han hecho una campaña. Los partidos políticos del sí al cambio de la reforma de la Constitución han hecho su campaña política y la Iglesia y los y los grupos pro vida han hecho la campaña para negar ese cambio, para que se respete la vida y para que se respete la vida por igual del no nacido y de la madre. Esa es una característica que podemos señalar como muy distintiva. Los partidos políticos no han hecho un alarde del no al cambio de proteger a la vida. Se han callado y han dejado que los partidos del sí hablasen. Por contra, los grupos pro vida y la Iglesia católica irlandesa han sido los únicos que han mantenido el pulso de intentar llevar los argumentos a la sociedad para que se den cuenta que el proteger la vida es un hecho y un derecho que puede ser muy beneficioso para la sociedad irlandesa. Vamos a utilizar un artículo que aparece publicado en actual.com, que se titula 10 datos clave sobre el referéndum para legalizar el aborto en Irlanda. Lo vamos a utilizar como referencia y como pie para este episodio, porque hay cuestiones que podemos comentar al margen del mismo y pueden ser de interés. Damos lectura. El próximo 25 de mayo, Irlanda va a votar en referéndum si elimina la protección a la vida humana que rige en el país desde el año 1983. La ley que se quiere aprobar tras el referéndum establecería el aborto libre de las primeras 12 semanas de vida prenatal y hasta los 6 meses en casos tasados. Es decir, que entraríamos en una situación en la que prácticamente el aborto sería una decisión de la madre y una decisión que podría ser tan configurable como la situación política del Parlamento irlandés lo pueda llegar a establecer. Desde hace unos meses doy lectura. Irlanda está viviendo una importante lucha social y política relacionada con la defensa de la vida humana, debido a que el gobierno ha planteado un referéndum para que deje de ser un país protector de la vida humana y se sume al de aquellos que legalizan la muerte cruel y violenta de un ser humano antes del nacimiento, que es el aborto. ¿Qué se vota? Se vota la eliminación de la octava enmienda que se aprobó en 1983 por la introducción de un artículo dentro de la Constitución irlandesa. Este artículo es el que ha permitido que Irlanda sea un país donde la protección de la vida haya sido estandarte y desde luego muy valorado. ¿Cuándo se vota? Se vota el 25 de mayo. Por cierto, el 25 de mayo, en la parroquia donde yo me encuentro dentro de Irlanda, se va a celebrar una jornada de oración. Ya llevamos 3 jornadas de oración ante la adoración del sacramento, de Jesús sacramentado. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que poco podemos hacer cuando la sociedad está en una situación en la que los argumentos del buenismo o los argumentos de la compasión a ultranza, sin respetar ninguna dignidad en la vida humana, se parece
se erige como lo más poderoso. La oración, en este caso, es lo que la Iglesia nos aconseja y es lo que está aportando. ¿Qué es la renovación de la 8ª enmienda para el aborto sea legal en Irlanda? Pues sí, esta aprobación es necesaria porque si no, el Parlamento no puede decidir algo que se encuentra protegido dentro de la Constitución. Comentario político al margen, en España probablemente esto sería un tema baladí, ya que vemos cómo se encuentra el Parlamento catalán realizando actuaciones que no son precisamente legales dentro del marco de la Constitución y las realiza. Pero continuemos con nuestro tema, que es el tema de la vida. Se pregunta en Actual, ¿qué se sabe de la ley del aborto que quiere aprobar el Gobierno? Pues lo que nos dice actual.com, dice una comisión parlamentaria ha elaborado unas recomendaciones sobre la elaboración de una ley de aborto en el país. En principio se permitiría de forma libre terminar con la vida de un ser humano durante las 12 primeras semanas de su desarrollo prenatal. Del mismo modo, esta ley contemplaría el aborto durante los primeros 6 meses de vida intrauterina en determinados casos. En el caso del primer ministro irlandés, declaró que considera demasiado restrictivo, entre comillas, demasiado restrictivo, que madre e hijo tengan el mismo derecho a que su vida sea protegida. ¿Cuántas vidas se han salvado gracias a la 8ª enmienda? Pues el actual.com nos da una cifra y son 100.000 vidas irlandesas. Prácticamente hay que estimar que en España cada año son 100.000 abortos los que se practican según la estadística oficial y eso supone que tenemos 40 millones, en torno a 40 millones de habitantes. Irlanda tiene 4 millones de irlandeses más unos 800.000 de inmigrantes o extranjeros residiendo, pues estamos en cifras de 100.000 en 10 años. En España, recordemos que sería 1 millón de personas las que han sido detenidas en su nacimiento por medio de la ley del aborto. ¿Quién es el impulsor de la votación?, nos pregunta Actual. Pues es el primer ministro irlandés, contesta Leo Varadkar, un médico de 39 años, abiertamente homosexual y miembro del partido Fine Gael. En teoría, en el ala derecha del espectro político irlandés. Es irlandés de origen indio y fue vicepresidente de las Juventudes del Partido Popular Europeo. Así ha definido su postura sobre el aborto y el derecho a la vida humana, entrecomillamos. Lo que tenemos en este momento es este tipo de derecho absoluto a la vida, donde la vida de los no nacidos es igual a la de una madre embarazada, y no estoy de acuerdo con esto. Creo que es demasiado restrictivo, cerramos las comillas. Y hasta ahí contesta la pregunta el Actual, ¿quién es el impulsor de la votación? Debemos tener presente que los partidos de derechas han dejado de tener el criterio cristiano entre sus manos y empiezan a crear un nuevo planteamiento para sus idearios políticos que está basado fundamentalmente en la extracción de voto de los sectores sociales. La sociedad está dentro de una corriente ideológica donde el derecho a la vida y la dignidad humana, en la medida que se va alejando del primer criterio, que la vida no nos pertenece, que la vida nos la da Dios y que comenzamos y terminamos dentro de un periodo vital que está establecido dentro del marco divino. En la medida que estos partidos abandonan esa creencia, pues el planteamiento está en que la sociedad va dirigiendo y organizando cuándo y cómo uno entra en esta vida y cuándo se va. ¿Qué ha sucedido con Amnistía Internacional en esta campaña? Bueno, pues allí contestamos nosotros. Amnistía Internacional, ha habido un fuerte debate entre Amnistía Internacional porque se ha acusado de que el magnate George Soros había influido o quería influir en este referéndum en la medida que estaba entregando dinero a Amnistía Internacional para hacer sus campañas. Ha sido algo muy debatido, controvertido y muy publicado en la prensa irlandesa. Ahí tenemos pues que Safe Aid Campaign tiene más de 1.500 voluntarios haciendo encuestas a pie de calle y visitas domiciliares a puerta fría para explicar los pormenores del referéndum y de la posible ley que se aprobaría al eliminarse la 8ª enmienda. Y doy fe de esto porque yo mismo he colaborado en estos grupos pro vida. Sí, he acompañado
en alguna de estas rondas de llamar a la puerta, preguntar si tenían toda la información, preguntar si estaban inscritos, intentar ver en qué medida tenían toda la información. Mi sensación en las llamadas a puerta que hemos realizado, y mi sensación como extranjero y evidentemente como una persona que no domina el inglés irlandés al 100%, es que la gente tiene dos puntos de vista. Un punto de vista de, pues, ¿por qué tengo que evitar que una persona que se va a perjudicar estando embarazada no aborte? Y el otro planteamiento es, tampoco el aborto es tan malo. Al fin y al cabo, todos aquellos niños que estén sanos podrán seguir viviendo. Esos dos planteamientos vitales nos hacen reflexionar muy mucho sobre lo que es la vida y cómo se concede y se concibe la vida dentro de nuestro planeta mientras estamos vivos. Hicimos una entrega sobre Gracias a la ciencia, que invitamos a que lo escuchen, porque el planteamiento es muy sencillo. Hemos comenzado por detener la vida cuando creemos que es mejor. Conforme avance la ciencia en los próximos años y seamos capaces de engendrar y generar vida fuera del útero materno, la vida ya no será una consecuencia del amor entre hombre y mujer, sino que probablemente puede llegar incluso a ser un elemento simplemente procesal, biológico y casi industrial, donde la sociedad necesita reemplazar nuevas vidas y que se generen sin necesidad de un amor o de una procreación. Ese futuro que lo vemos como muy lejano no es tan lejano, ya que tenemos los primeros avances de este tema con todo el desarrollo genético, todo el desarrollo embrionario, todo el desarrollo de ciencia en torno al embarazo, que lo estamos utilizando exclusivamente para saber cuándo podemos llegar a abortar a un determinado individuo por tener una malformación, por tener una debilidad o por tener un problema a la madre que explique previamente a los 12 meses. ¿Qué otras estrategias o estratagemas proaborto se están empleando? Pregunta la actual. Pues uno de los periódicos más importantes del país publicó una encuesta el pasado mes de febrero en la que aseguraba que el 75% de los médicos eran favorables al aborto. Pocos días después, el Irish Examiner publicó una nota de disculpa debido a que la encuesta estaba mal confeccionada. Estamos ante una situación donde el Irish Examiner es un periódico, dijéramos, que donde las noticias vuelan y donde uno cuando lee ese periódico tiene que saber que lo que lee está al 50% amarrado y el otro 50% está suelto. Pero si nos vamos a una prensa mucho más formal, la prensa como por ejemplo el Irish Times, pues lo que nos ha ofrecido durante 2 meses prácticamente ha sido una serie de artículos, publicaciones y reportajes en torno a las situaciones de la madre en situación compleja. Asimismo, nos ha ofrecido información de cómo es el panorama del aborto en el resto de Europa y cómo la legislación europea permite abortar a todos los ciudadanos europeos que viven en esos países que tienen esa ley del aborto aprobada. Podríamos decir que la información que está suministrando la prensa irlandesa ha dejado de ser equilibrada, balanceada, y está dando la mayor parte de los argumentos a favor y en pro del sí al cambio, del artículo de la Constitución irlandesa. Volvemos a la referencia de actual.com. ¿Qué están haciendo los grupos pro vida?, se pregunta actual.com. A lo largo de los últimos meses, los diferentes grupos pro vida han desarrollado una intensa actividad de información y concienciación. Save the AIDS Campaign tiene más de 1.500 voluntarios haciendo encuestas a pie de calle y visitas a domicilio a Puerto Fría. Esto nos está llevando a que el lema fundamental es proteger al no nacido. Ese proteger al no nacido es el lema que sostiene toda la campaña pro vida. Intentar que Irlanda ponga el foco de atención sobre el no nacido, sobre el concebido, sobre el que no tiene ningún derecho, no tiene palabra, no tiene capacidad de voto y no tiene posibilidad de ponerse en pie. Es la voz de los no nacidos pro-life. Por lo tanto, es un hecho de que se está dirimiendo en este momento una cuestión sutil
si aquel que no tiene voz, pero en un momento determinado la puede llegar a tener si le concedemos la oportunidad de vivir, si ese hecho es el futuro de las democracias dentro de nuestro territorio europeo. Debemos pensar que el derecho de los no nacidos no lo hemos inventado nosotros, no lo hemos inventado los modernos y progres actuales que vivimos en sociedades intentando decir que son democráticas, porque todos votamos, sino que es un derecho que parte y nace en la Edad Media. El derecho al no nacido surgió en la medida que cuando alguien quería tener el derecho a la corona o el derecho de sucesión de un título nobiliario o el derecho a las tierras, tenía que ser protegido, porque si no, el que estaba con vida, el que podía decidir, podía conseguir quedar con toda la propiedad, el título o la corona, haciendo que ese no nacido no llegara a vivir. Y de ahí surge todo el derecho dentro de los países occidentales, del derecho en la Edad Media, donde la vida se protegía porque el no nacido tenía derechos. Seguimos con los 10 puntos del actual y vamos a por el último. Nos pregunta actual.com, ¿qué otras amenazas a la vida humana planean sobre Irlanda? El ministro de Sanidad irlandés está estudiando otros proyectos, leemos, de la ley que ponen en riesgo la protección de la vida humana en Irlanda. Por una parte, se ha anunciado una propuesta para que sea posible la selección de embriones en función del sexo mediante el diagnóstico genético preimplantatorio en las técnicas de fecundación artificiales. La excusa eugenésica para esta discriminación por motivo de sexo es habilitar la posibilidad solo cuando haya un riesgo significativo de que un bebé vaya a nacer con una enfermedad grave de origen genético. Además, se apuesta también porque en los procesos de reproducción humana asistida que se sean fecundados más óvulos de los que se van a implantar, de tal forma que los sobrantes puedan ser utilizados para experimentación. Por otro lado, también se debate en Irlanda la legalización de los vientres de alquiler, sistema en el que la mujer es utilizada como un mero receptáculo para un encargo y el niño es considerado como un objeto que se puede obtener tras el pago de una cantidad. Bueno, pues aquí tenemos el final y la relación con el episodio que hacíamos alusión gracias a la ciencia. Pues gracias a la ciencia podemos llegar a determinar que genéticamente un individuo puede tener X enfermedades y entonces la madre o el padre deciden que esa enfermedad no la quieren tener dentro de su familia y deciden abortar. La ciencia está ayudando mucho, pero por desgracia a veces no lo utilizamos todo lo bien que debería. Es decir, que gracias a la ciencia podremos llegar a tener un mundo lleno de, y pongan puntos suspensivos, lleno de chicas, lleno de hombres, lleno de guardar un número pequeñito de hombres para reproducir y el resto que sea una humanidad de mujeres, porque las mujeres, no olviden que ya en Irlanda en algunos noticiarios están diciendo que son menos agresivas, no generan guerras, tienen un comportamiento más intelectual, es decir, estamos haciendo un racismo dentro de lo que es el hombre y la mujer. Si además aplicamos técnicas genéticas para decidir qué hombres y mujeres nacen y qué enfermedades permitimos que vengan o no vengan a mi familia, pues estamos ante todo un laboratorio social. Y por último, el comentario que nos hace del vientre de alquiler, bueno, pues ese es el primer paso hacia tener fábricas de seres humanos, porque una vez que no necesitemos el vientre de alquiler, uno simplemente decidirá tomar un óvulo y un esperma, dejarlo en una fábrica de seres humanos y que nos digan cuándo tenemos que pasar a recoger a nuestro hijo. El problema está en que el hijo que venga es un ser humano, crecerá y habrá que educarlo. Y todos los que somos padres sabemos que cuando uno se pone a jugar a Dios con la vida de tu hijo, acaba siendo el demonio dentro de tu casa. Hasta aquí el comentario de la votación para el referéndum del próximo 25 de mayo en Irlanda, en la que sin duda alguna tenemos un debate no solamente irlandés, sino un problema y un debate
sociológico y de dignidad en la vida humana dentro de toda Europa. Seguiremos los que creemos que la vida humana comienza desde la concepción y termina en la muerte natural. Seguiremos, luchando y hablando y diciendo, intentando convencer a todos aquellos que han dejado de pensar que hay que pensar para tener un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Hasta aquí el episodio de Civilización y Cristiandad. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio en Civilización y Cristiandad. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones. The Starlight Lounge presents An Evening with the Progressive Box. Old moon, yeah. That's Hugo, tickling the ivories. He just saved by bundling home and auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. Hi-oh! This next one's for you, too. There's a burglar in my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. Let's talk credit card debt for a minute. If you feel you're carrying too much of it, you're not alone. The average household in the U.S. carries over $8,000 in credit card debt. Ready for some good news? With a cash-out refinance from Quicken Loans, you can quickly and easily put some of the equity in your home to good use by paying off a lot of that high-interest credit card debt. A great way to take cash out is with our 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN to learn how taking cash out with a 30-year fixed mortgage might be the right solution for you. And for a record 9 years in a row, J.D. Power has ranked Quicken Loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. For J.D. Power award information, visit jdpower.com. Rates subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.